Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Gracia y paz, amados hermanos. Nos encontramos nuevamente después de mucho tiempo en un nuevo programa Defendiendo mi Fe aquí en Radio Eternidad. Hacía tiempo que no podíamos grabar nueva programación y nuevo contenido para este programa que fue visto por tantas personas el año pasado, el programa Defendiendo mi Fe. Y a pesar de las muchas tareas que ocupan nuestra agenda, hemos decidido de vez en cuando subir nuevamente un mensaje a esta programación. Así que espero que si tú eras una de esas personas que seguía el contenido Defendiendo mi Fe en Radio Eternidad, sigas viendo nuestra programación, que mes a mes intentaremos subir por lo menos un nuevo programa. En el día de hoy queremos traer un mensaje. Quiero compartir con ustedes una palabra que creo que se va a enfocar en un sector concreto del cristianismo, y en este caso son los jóvenes. Una de las cosas que sabemos y que para mí resulta muy importante es que para defender nuestra fe no solamente necesitamos palabras, sino también que deberíamos acompañar nuestras palabras con nuestro testimonio. Si nosotros predicamos el evangelio, decimos que creemos en un Dios que rescata pecadores, que los trae a la vida cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, que los lleva a la luz cuando vivían en tinieblas, que los ha sellado por su Santo Espíritu y que ahora en el Espíritu de Dios pueden vivir conforme a la voluntad de Dios y ya no viven conforme a la carne, que los va santificando día tras día porque el que empezó la buena obra la va perfeccionando hasta el final. Si realmente creemos esas verdades, si realmente somos conscientes de esos fundamentos de nuestra fe y de nuestra vida como cristianos, nuestro testimonio debe acompañar. Y hay una cosa que los jóvenes es muy común y es lo que Pablo llama las pasiones juveniles. Y por eso yo quería reflexionar un poco con los jóvenes, pero también con los adultos, porque casi todos los adultos conocemos jóvenes y debemos enseñarles, debemos instruirles, debemos aconsejarles, debemos guiarles. Quizá tú eres padre y tienes hijos adolescentes, hijos jóvenes, a los que deberías instruir en estas verdades que vamos a compartir hoy. Los pastores deben ser conscientes que los jóvenes son seducidos y sacudidos por diversas pasiones y hay que acompañarlos en el proceso de huir de todas ellas. Así que vamos a hablar un poquito sobre la necesidad de huir de las pasiones juveniles. En la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2 y el versículo 22, el apóstol Pablo le dice eso a su amado Timoteo. Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Lo primero que Pablo le enseña a su amado discípulo, a aquel siervo del Señor al que ha encomendado a servir en iglesias locales, es que debe huir de las pasiones juveniles. Son un tipo de pasiones que Pablo relaciona con los jóvenes, probablemente por el entorno o por la inmadurez o la temprana edad. Los jóvenes a veces son seducidos por cosas que los adultos a veces ya no tenemos tan cerca de nosotros. Hay muchas cosas que cuando yo miro atrás en mi vida han sido pecados que han sido llevados a cabo o han tenido lugar fruto de que no era una persona adulta, madura, con el conocimiento que puede tener hoy. Entonces, los jóvenes suelen ser muy impetuosos, suelen ser bastante temperamentales, suelen ser bastante emocionales. Los jóvenes no suelen caracterizarse por ser personas que razonan mucho, que están meditando mucho en las cosas antes de tomar una decisión, que piensan mucho sus palabras antes de decirlas. Y sabemos que estas cosas también pueden ser propias de los adultos, pero sabemos que los jóvenes muchas veces en su entorno, en su temprana edad, en su inmadurez, muchas veces son seducidos por pasiones que a lo mejor los adultos ya han dejado un poquito atrás. Y Pablo le dice a Timoteo en cuanto a esas pasiones juveniles que debe huir de ellas.
que debe huir de ellas. Cuando nosotros leemos la palabra huir, nosotros pensamos en escapar, en salir corriendo en sentido contrario. Así que los jóvenes deben entender esto. Cuando saben y son conscientes de que hay ciertas tentaciones a su alrededor que los pueden llevar a caer en esas pasiones juveniles, ciertos tropiezos para su vida, ciertos estorbos para su vida cristiana, no deben quedarse quietos, parados, ni jugar con los límites, deben correr en dirección contraria, deben huir de esas pasiones, deben salir corriendo por el bien de su alma. Pablo dice, huye de las pasiones juveniles, huye, no es míralas, enfréntalas, quédate cerca y ora, no es sal corriendo, huye de ellas y ves en otra dirección, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Es decir, es un cambio de sentido. Imagínate un joven de este mundo, vamos a tener esta imagen, un joven de este mundo que camina en una dirección, ¿en dirección a qué? A las pasiones juveniles. ¿Qué pasiones juveniles pueden ser? Los deseos de su carne, los deseos inmorales, los deseos por la fornicación, los deseos por el éxito, los deseos por el dinero y tantas otras cosas, la mentira, la desobediencia y la deshonra a sus padres, la rebeldía contra todo tipo de autoridad. Vamos a poner en esa bolsa todas esas cosas que llamaremos pasiones juveniles. ¿A dónde van los jóvenes del mundo? Los jóvenes impíos, los jóvenes que no son creyentes, que no han nacido de nuevo, van a abrazar esas cosas. Aman la mentira, aman la inmoralidad, aman la fornicación, aman, no sé, el éxito, buscar la fama, la vanagloria, aman esas cosas. Desde temprana edad, desde jovencitos, es lo que abrazan. Cuando yo salgo a las plazas de mi pueblo, a las calles de la ciudad donde yo vivo, me encuentro adolescentes, jóvenes, 12 añitos, 13, 15 años, fumando, bebiendo por las noches, todos teniendo relaciones inadecuadas entre chicos y chicas, entre personas hoy en día del mismo sexo y tantas otras cosas desde muy temprana edad. Ellos les da igual lo que les digan sus padres, les da igual lo que digan los profesores, les da igual cualquier tipo de autoridad. Ellos simplemente quieren satisfacer esas pasiones, quieren dar lugar a esos deseos, quieren cumplir los deseos de su carne y no les importa a quién tenga que deshonrar, a quién tengan que mentir, a quién tengan, contra quién se tengan que rebelar, porque ellos simplemente quieren dar lugar a las pasiones de su corazón. Pero como creyentes, la historia es distinta. El Señor ha quitado nuestro corazón de piedra, nos ha puesto un corazón de carne y nos ha dado su Santo Espíritu para que ahora podamos andar en sus caminos. Y por lo tanto, esos jóvenes ahora, en el Espíritu de Dios, tienen la capacidad de decir no a las pasiones juveniles. No es que no vayan a ser tentados, no es que en algún momento no sean provocados y les llame la atención algo, pero van a tener que decir que no en el Espíritu de Dios. Pero no van a hacerlo desde cerca, porque jugar con los límites es peligroso, porque quien se acerca a las arenas movedizas puede acabar resbalando y quien se acerca al borde del precipicio se puede acabar cayendo hacia el fondo del abismo. Lo que deben hacer es huir. Cuando sean tentados, huir. Cuando sean atraídos por cualquier cosa que es desagradable a los ojos de Dios, huir, salir corriendo en busca del Señor, en busca de oración, en busca de ayuno, en busca de consejo, en busca de guía pastoral, en busca de compartirlo con sus padres y huir de las pasiones juveniles, porque esas van a combatir contra su alma, van a ser un tropiezo en su vida espiritual. Y no solo deben huir de esas, sino que deben ir a correr hacia otras, hacia la justicia, es decir, el obedecer la voluntad de Dios, el hacer la voluntad de Dios, hacia la fe, hacia el amor y hacia la paz. ¿Con quién? Con los que invocan al Señor con un corazón puro. Es decir, abandona las pasiones de la carne del pasado, huye de las pasiones juveniles de antes, huye de las pasiones juveniles propias de los jóvenes impíos, huye de los deseos de la carne que aborrece el Señor y corre con el pueblo de Dios, con los que invocan al Señor con un corazón puro, con aquellos que aman a Dios sobre todas las cosas, con aquellos que verdaderamente quieren crecer en santidad. Corre con ellos en dirección contraria hacia la justicia, hacia la fe, hacia el amor, hacia la paz. Así que es un cambio de dirección.
No es simplemente quedarte en medio e intentar ser mejor persona, es huir de las pasiones y correr hacia la justicia, huir de las pasiones y correr hacia la fe, huir de las pasiones y correr hacia el amor y la paz con aquellos que invocan al Señor con un corazón puro. Pero hay una cosa que debemos tener en cuenta: ¿de dónde vienen esas tentaciones que nos pueden inclinar hacia esas pasiones juveniles? Los jóvenes deben ser conscientes de algo: ser creyentes no les exime, no hace que ya no sean tentados. Pero las tentaciones no están fuera solamente, nacen principalmente de nuestro corazón. En Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15 dice así: que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Mira qué interesante: cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Reina Valera, si no me equivoco, dice que cada uno es tentado por sus propias concupiscencias. Y eso es una realidad. ¿Qué ejemplo podría darles? Yo, por ejemplo, si a lo mejor me pusieran, no sé, cocaína delante de mis ojos, no me resultaría algo tentador. ¿Por qué? Porque ese tipo de sustancia, ese tipo de droga nunca ha sido tentador para mí, nunca me ha llamado la atención. Pero a lo mejor si me pusieran un whisky caro, antiguo, bueno, me podría haber tentado a beber bastante. ¿Por qué? Porque mi pasado, mi pasión, mis deseos internos estaban más inclinados hacia el alcohol. Un ejemplo sencillo para una persona heterosexual, por ejemplo, sería que si pasa un hombre delante de mis ojos o un grupo de hombres delante de mis ojos con bañador, el cuerpo semidesnudo, no sentiré ningún tipo de tentación por ello. ¿Por qué? Porque no es un deseo que haya estado en mi corazón en el pasado. Pero si delante de mis ojos empiezan a pasar muchachas semidesnudas en bikini, traje de baño, yo tendré que hacer el esfuerzo quizá de no mirar, porque eso podría despertar tentaciones propias de los deseos antiguos del pasado. Por eso, cada uno debe ser consciente de las cosas que acarrea dentro, de las cosas que en el pasado suponían una fuerte tentación para él, de las cosas que en el pasado era algo que abrazaba y deseaba: el alcohol, las mujeres, los hombres, las drogas o cualquier otra cosa o cualquier otro vicio, y huir de esas tentaciones. Porque la mejor manera de no ser tentado por esas cosas es no estar cerca de esas cosas. La mejor manera, según lo que nos enseña las Escrituras, es huir de las tentaciones. Yo creo que uno de los grandes problemas que tienen los creyentes hoy en día, yo creo que uno de los grandes problemas es que no son conscientes de su debilidad. Uno de los grandes problemas de los jóvenes, por ejemplo, es que creen que pueden con todo, que saben todo, que no necesitan a los pastores, que no necesitan a sus padres, que no necesitan el consejo de gente más adulta. Ellos son muy listos, ellos son muy hábiles, ellos son muy inteligentes, ellos saben ya todo de tecnología, todo de redes sociales, y ellos consideran que no necesitan tantos consejos, tantos guías, tanta ayuda, que ellos solos pueden. Y al final la vida cristiana no está hecha para vivir solo, no está hecha para vivirse en solitario. Hermanos, el pecado es fuerte. El pecado es fuerte, y mientras nosotros no tengamos un cuerpo glorificado, mientras todavía batallemos con esta carne en esta tierra, sí, estamos siendo santificados, sí, ahora estamos sellados por el Espíritu Santo, pero mientras estemos en esta tierra, mientras no tengamos aún un cuerpo glorificado, tendremos batallas con el pecado remanente, con lo que todavía queda en nuestra carne, esas sombras que todavía, esos resquicios que todavía quedan del viejo hombre, y con los que debemos batallar. Por eso el Señor nos ha dado medios de gracia. Nos ha dado la oración, la alabanza, su palabra, el ayuno, la comunión con los hermanos constantemente y regularmente, que nos fortalece en la fe, nos ayuda, el confesarnos pecados unos a otros, orar unos por otros, exhortarnos unos a otros y animarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque es una batalla y necesitamos ayuda.
Ese sentimiento de autosuficiencia, de yo puedo con todo, yo no necesito a nadie, yo no necesito guía, no necesito ayuda, yo me controlo bien, yo no tengo necesidad de que alguien me ponga frenos, me aconseje, me guíe, porque yo ya sé lo que me conviene. Es lo que lleva a muchos a la caída y además eso es propio de gente orgullosa y el orgulloso la caída la va a esconder para que nadie le diga, ves como al final solo no podías, entonces tapará su basura y la cosa solo irá peor y se irá enterrando más y más en ese pecado hasta que al final sea tan evidente que no pueda escucharlo y cuando no pueda esconderlo, perdón, y cuando le vayan a ayudar o le vayan a aconsejar, la cosa estará bien complicada. Por eso Pablo llama a Timoteo a huir de las pasiones juveniles, pero a correr en dirección contraria con los que invocan al Señor con un corazón puro. Los jóvenes necesitan la compañía de los que invocan al Señor con un corazón puro para huir de sus pasiones juveniles. Proverbios 14:16 dice, el sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y descuidado. El necio es aquel que te dice, no, yo puedo con esto, no, yo puedo con esto, no, yo no voy a caer en esto. Ay, el que está firme, cuídese de que no caiga. El que está firme, cuídese de que no caiga. La realidad es que todos estamos sujetos a caer si nos descuidamos, si nos relajamos. Y eso es propio del necio. El necio no ve los límites, el necio juega con el límite, el necio llega hasta, no, voy a llegar hasta donde se pueda, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, y da ese pasito de más que luego entristece al Espíritu Santo, afecta a su vida espiritual, afecta a su relación con Dios. Pero el sabio se aparta. Es decir, oye, ¿puedo esto? Claro que puedo, pero todo lo que me puede llevar a suceder, todo lo que puede llegar a pasar si lo hago, para mí no es de mi agrado, no me conviene. Cuando yo, y esto es algo personal, yo siempre lo he dicho, no obligo a nadie a seguir el mismo patrón, no obligo a nadie a seguir las mismas normas personales. Esto es una disciplina mía personal. Yo, por ejemplo, aquí en España, en la playa, las mujeres pueden ir en topless. Y aunque no fueran en topless, creo que tampoco tomaría la misma decisión. Pero pueden ir con el pecho descubierto y es muy común verlo, porque se ha vuelto cada vez aquí más común ver ese tipo de cosas. Por eso, y aunque, repito, aunque creo que fueran con el pecho tapado todas, no voy a la playa normalmente en verano. A veces voy tarde, cuando ya se han ido todos los bañistas y quedan los pescadores para jugar un rato. Todavía hay claridad porque en verano el día oscurece mucho más tarde o voy en tiempos ya donde no hace tanto calor porque la playa está mucho más vacía de gente con bikini y trajes de baño así. ¿Por qué? ¿Es pecado ir a la playa? Obviamente no. Pero yo tengo que predicar constantemente, tengo que mantener mi vida íntegra, tengo que luchar por ser un testimonio de integridad para jóvenes, hombres que están en nuestra congregación y como pastor miran en mí un modelo de vida al que poder imitar el día de mañana. Yo siempre lo he dicho, no somos perfectos para nada, pero debemos esforzarnos por poder decirle a nuestra congregación, a nuestra esposa, a los que nos miran, imitadme a mí porque yo imito a Jesús. Entonces, por la importancia que le doy a tener que guardar mi vida espiritual, a conducir mi vida espiritual de determinada manera, porque yo sé que caer es rápido, que los pensamientos pueden ser muy rápidos, los ojos pueden ser muy rápidos, yo prefiero no ir para no tener que ver lo que no debo ver y luego pensar lo que no debo pensar y echar otra miradita a otro lado cuando tengo mi esposa y debo guardarme de esas cosas. Entonces, algunos pueden decir eso es muy exagerado y si tú tienes tu conciencia tranquila, tú no miras esas cosas y a ti no te afecta para nada, yo lo respeto, pero yo en ese sentido, como sé que puedo caer, como sé que podría pasar, no digo que vaya a pasar, digo que podría pasar, prefiero ver esas cosas y apartarme, prefiero ser prudente, prefiero no jugar con mis límites. Cada uno se conoce y cada uno sabe qué tipo de relación quiere cultivar con el Señor y por eso huimos de ciertas cosas que a lo mejor otros no huyen. Yo, por ejemplo, uso bastante las redes sociales porque conozco mis límites y nunca me han dominado, pero hay personas que tienen que borrar sus cuentas de Facebook, de Instagram. ¿Por qué? Porque se vician y pasan demasiadas horas al día. Somos distintos, pero cada uno es consciente de lo que le pide el corazón y no agrada al Señor y puede ser una piedra de tropiezo y es mejor apartarse y huir, porque el deseo de Dios para vosotros jóvenes, especialmente para los jóvenes, no es que caigáis en las pasiones juveniles,
sino lo contrario, que seáis un ejemplo de integridad y buen testimonio. Mira lo que Pablo le dice a Timoteo en su primera carta, el capítulo 4 y los versículos 12 y 13. No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, fe y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate de la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Miren, Dios no solo quiere que huyan de las pasiones juveniles, sino que además quiere que sean un ejemplo. Eso se lo dice a Timoteo, pero lo podemos aplicar a la vida de todos los pastores y a la vida de un joven de Dios. Sé ejemplo en qué? A los creyentes, sé un ejemplo de palabra, tu hablar, de conducta, tu manera de proceder en la vida, de amor, tu manera de amar, de fe, de tus creencias y de pureza, de tu santidad, de tu piedad, de tu integridad. Así que en un mundo donde hoy nos dicen, la época de la juventud es la época de desmadrarse un poco, es normal que los jóvenes pequen más, hay que ser más tolerantes. No, no, Dios no quiere eso. Dios quiere que sean un ejemplo los jóvenes de palabra, de conducta, de amor, de fe y de pureza. Y de pureza. ¿Por qué? Porque la juventud también es una edad para honrar a Dios. Génesis 41:38. Entonces Faraón dijo a sus siervos, ¿podremos hallar un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y en el versículo 46 dice, José tenía 30 años cuando se presentó ante Faraón, rey de Egipto, y salió José de la presencia de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Entonces nosotros vemos que José en su época anterior, cuando luchó con el pecado, no cayó con la mujer de Potifar y no era un hombre de avanzada edad, no era un hombre muy adulto. Era más bien joven, era un hombre joven, pero joven, y nosotros vemos que era un hombre ejemplar, era un hombre ejemplar. Nosotros también vemos el ejemplo de Daniel y sus amigos. En Daniel capítulo 1 nosotros leemos, por ejemplo, en versículos 3 al 9, entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajeran de los hijos de Israel algunos de la familia real y de los nobles jóvenes, en quien no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama de saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y ahí encontramos la historia de esos jóvenes que acaban luego en el horno de fuego. Está Daniel también. Entonces vemos el ejemplo de José como un joven íntegro, el ejemplo de esos 3 jóvenes y Daniel como jóvenes íntegros, el llamado de Pablo a Timoteo a ser un joven ejemplar en conducta, amor, fe y pureza. Así que no podemos decirle a los jóvenes que están en la edad de pecar un poco más, en la edad de que hay que ser más tolerantes con ellos, en la edad de que hay que ser más permisivos con ellos. No, están en la edad de decirles, debéis huir de las pasiones juveniles, podéis hacerlo en el poder de Dios, debéis correr en dirección de la justicia, el amor, la fe y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro y debéis luchar por ser un ejemplo en conducta, en palabra, en amor, en fe y en pureza, porque tales jóvenes son los que el Señor quiere. Por eso yo desde aquí, con todo mi cariño, con todo mi amor y con todo el deseo de mi corazón, llamo a los jóvenes a huir de las pasiones juveniles, a no jugar con los límites, a no tantear con el límite del barranco, porque terminarán cayendo. Hago un llamado a los padres, a los adultos, a los pastores y consejeros de jóvenes, que los guíen a la santidad, que no los traten como una categoría de creyentes a los que se les permite pecar en cierto tiempo de su edad, sino que los llamen a la pureza, a la piedad, a ser un ejemplo, a ser íntegros y ser hombres conforme al corazón de Dios, jóvenes conforme al corazón de Dios, porque tales jóvenes quiere el Señor. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y ese versículo no es solo para los adultos, es para los creyentes y también entran ahí los jóvenes. Así que deseo de todo corazón que este mensaje mueva sus corazones a buscar más a Dios en oración, en ayuno, a consagrarse más, a congregarse más, a leer más su palabra, a huir de todas esas pasiones, tentaciones que pueden brotar de sus propias pasiones y concupiscencias, a salir corriendo de ahí, ir a buscar a Dios junto a su pueblo para seguir creciendo en santidad, para seguir obedeciendo los mandamientos del Señor y honrando a Dios con una vida íntegra. De verdad, ese es el deseo de mi corazón con este mensaje y espero que a través de estas palabras el Espíritu de Dios pueda mover sus corazones a ponerlas por obra. Desde aquí, desde Barcelona, les mando un fuerte abrazo
Hemos tenido nuevamente un tiempo edificante en nuestro programa Defendiendo mi Fe en Radio Eternidad. Les animo a compartir este mensaje, a compartir esta enseñanza, este devocional, esta reflexión, y les veo la próxima vez que subamos otro vídeo a Defendiendo mi Fe, a Radio Eternidad, para seguir edificándonos con la palabra del Señor. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.